Si la división infinita del tiempo impide fijar un instante último donde el cambio ocurra, entonces el devenir no puede entenderse como una simple sucesión de estados discretos. El cambio no acontece entre dos momentos claramente delimitados, sino en un tránsito que nunca se deja apresar. En este punto, el pensamiento de Heráclito adquiere una profundidad ontológica que va más allá de la imagen habitual del movimiento como simple variación empírica. Heráclito no afirma únicamente que las cosas cambian, sino que el cambio es constitutivo del ser. No hay un ser primero que luego se modifique. El ser es, desde siempre, devenir. El célebre fragmento del río no alude solamente a la imposibilidad de repetir una experiencia sensible, sino a la imposibilidad ontológica de una identidad plena. No se trata de que el río sea otro porque el agua cambió, sino de que el río solo es en tanto cambia. La identidad no precede al devenir, emerge de él como una estabilidad provisoria. Leída a la luz de la división infinita del tiempo, esta concepción se radicaliza. Si no existe un instante mínimo, entonces no hay momento alguno en el que algo sea plenamente idéntico a sí mismo. Toda identidad es siempre relativa, transitoria, sostenida por el lenguaje y por la necesidad práctica de fijar lo que, en realidad, nunca se fija. El fuego siempre vivo de Heráclito no es una metáfora física ingenua, sino la intuición de una realidad que se consume y se engendra simultáneamente, sin punto de reposo. El devenir heraclíteo no ocurre en el tiempo entendido como una serie de ahoras, sino en la imposibilidad de que esos ahoras se estabilicen y en algún punto que se encuentren. La lucha de contrarios no es un conflicto entre entidades ya dadas, sino una tensión permanente que constituye lo real. Cada cosa es lo que es solo en relación con aquello que no es todavía o que ya dejó de ser. El devenir, así entendido, no tiene lugar en un punto del tiempo. Es el modo mismo en que el tiempo se despliega. Este enfoque permite comprender por qué el dejar de ser no puede localizarse. Una cosa no deja de ser en un instante preciso, deja de ser continuamente. El tránsito no es un momento entre dos estados, sino la estructura misma de la realidad. El infinito aparece aquí no como duración infinita, sino como imposibilidad de clausura del proceso. No hay comienzo absoluto ni término definitivo, hay transformación permanente. En este punto y por oposición, la reflexión conduce inevitablemente a Kant. El problema del tiempo, que en Heráclito aparece como intuición ontológica, en Kant se formula como problema trascendental. Para Kant, el tiempo no es una propiedad de las cosas en sí mismas, ni algo que exista independientemente del sujeto, sino una forma a priori de la sensibilidad. Todo lo que aparece, aparece en el tiempo, según él, no porque el tiempo sea una cosa, sino porque es la condición misma de posibilidad de la experiencia. Kant separa deliberadamente al tiempo como parte constitutiva del ser, y eso es el idealismo absoluto que me separa de su cosmología ontológica. Esta concepción resultó decisiva para comprender los límites del pensamiento del infinito. Si el tiempo es una forma a priori, tal como Kant plantea, entonces no accedemos nunca al tiempo en sí, sino al tiempo tal como nuestra estructura cognitiva nos permite experimentarlo. La división infinita del tiempo no es una característica empírica, sino una exigencia de la razón cuando intenta pensar el cambio con rigor. Cada vez que se intenta fijar un instante último, la forma temporal lo disuelve en una nueva división. Kant intenta mostrar de este modo que el tiempo no puede ofrecer un fundamento ontológico último. No porque sea ilusorio, sino porque es condición, no contenido. Esto explica por qué el presente nunca se presenta como algo plenamente existente. Es una función de la conciencia, no un objeto. El ahora no está en el mundo. Es la manera en que el sujeto organiza la experiencia del mundo. Sin embargo, es posible acercar esta apreciación a la intuición heraclítea. Esta perspectiva lograría profundizarla. Si el tiempo no es una cosa, sino una forma, entonces el devenir no puede ser reducido a una sucesión objetiva de estados. El devenir es inseparable de la estructura misma de la experiencia, y aquí no del ser. El flujo heraclíteo no es solo cosmológico, sería también trascendental. Todo lo que aparece, aparece ya en tránsito. Así, Heráclito y Kant, leídos conjuntamente, permiten pensar el infinito no como un objeto inaccesible, sino como un límite estructural del pensamiento. El infinito no es aquello que está más allá del tiempo,
sino aquello que se manifiesta en la imposibilidad de fijarlo. La división infinita del tiempo no conduce a una realidad última, sino a la constatación de que el devenir no puede ser detenido sin traicionar su naturaleza. En este sentido, el infinito no es una respuesta, sino una condición. Es la expresión del hecho de que el ser, en tanto deviene, nunca se deja capturar completamente por el lenguaje ni por el concepto. Heráclito lo intuyó como fuego y tensión. Kant lo formalizó como límite de la experiencia. Entre ambos se abre un espacio de pensamiento donde el ser no es ni pura identidad ni puro caos, sino devenir infinito, siempre en tránsito, siempre escapando a su fijación definitiva. Esta manera de idealismo forma y formó parte del sentido común y de innumerables especulaciones filosóficas. No es la que abordamos acá, es precisamente la opuesta. Kant y el límite idealista del tiempo. La concepción kantiana del tiempo introduce una ruptura decisiva en la tradición filosófica, pero lo hace al precio de desplazar el problema ontológico hacia el sujeto. Al definir el tiempo como una forma a priori de la sensibilidad, Kant niega que el tiempo pertenezca a la realidad en sí misma y lo sitúa como condición subjetiva, aunque universal, de la experiencia. Desde esta perspectiva, el tiempo no es algo que exista independientemente de la conciencia, sino el modo en que el sujeto organiza aquello que aparece. Esta solución, sin embargo, resulta inaceptable desde una posición materialista dialéctica. No porque Kant no haya advertido correctamente las dificultades inherentes a la noción de tiempo, su imposibilidad de fijarse, la fragilidad del presente, la división infinita, sino porque interpreta esas dificultades como prueba de su carácter subjetivo. Allí donde el idealismo kantiano ve un límite del conocimiento, aquí se reconoce como un rasgo constitutivo de lo real. Desde una ontología materialista, el tiempo no es una forma perceptiva del sujeto, sino una dimensión objetiva de la realidad. Es tan constitutivo como la materia y el espacio. No hay materia fuera del tiempo, ni tiempo vacío de materia, ni espacio neutral donde los procesos simplemente acontezcan. Todo lo real es necesariamente espacio temporal material. El tiempo no es el marco en el que el ser aparece, es uno de los modos en que el ser es. La dificultad para fijar un instante último, la imposibilidad de localizar el presente o de detener el devenir, no remiten a una estructura subjetiva de la conciencia, sino a la naturaleza misma del tiempo como proceso infinitamente divisible. El tiempo no se sustrae al concepto porque sea ideal, sino porque es real y no se deja reducir a unidades estáticas sin perder su carácter constitutivo. En este sentido, la oposición con Kant no es secundaria ni circunstancial. Se trata de una diferencia estructural entre dos tradiciones filosóficas irreconciliables: el idealismo, que traslada las aporías del ser al sujeto, y el materialismo, que las asume como expresión de una realidad en permanente devenir. Allí donde Kant encuentra condiciones trascendentales de la experiencia, este trabajo sostiene condiciones ontológicas de lo real. En definitiva, reafirmamos: si el tiempo fuera no constitutivo de lo real, no habría manera de explicar la velocidad de los cuerpos. La relatividad perdería sentido entre tantos otros fenómenos demostrables de la praxis y de las ciencias duras. Traigo el enunciado de Immanuel Kant y su concepción del tiempo para mencionar y poner en contraposición una de las tantas apreciaciones que han tenido muchísima influencia en la historia y en la formación del sentido común de generaciones enteras, alimentando tesis con axiomas idealistas que a mi juicio esquivan y cierran el rumbo al camino crítico de una ontología materialista.